Buenas tardes, en esta video presentación tengo el gusto de exponer la asesoría y elaboración del Sistema de Información Geográfico para Finanzas Públicas Municipales. Mi nombre es Marco Antonio Muñoz Madrid y el contenido se presenta brevemente en tres apartados: la auditoría del catastro, el Sistema de Información Geográfico para las finanzas municipales y la actualización catastral. Sin embargo, dicho contenido estaría dividido en dos tipos de procesos. El primero, que corresponde a la maximización de recursos sin el uso de tecnologías WAP o vehículos aéreos no tripulados, es decir, drones, y por tanto lo que implica conocer es la auditoría catastral que responde a diferentes necesidades. A continuación voy a hacer una breve presentación de cuáles son los elementos que puedo trabajar en este momento como sistemas de información geográfico o georreferenciación con sistemas de coordenadas. Por ejemplo, los productos finales, que tendría que ser la comparación entre la base de datos alfanumérica catastral y la cartografía, que es un proceso que al menos en el estado de Veracruz se realiza de forma independiente pero paralela. Es decir, algunos de los resultados básicos, claro, en una presentación un poco más general podríamos presentar otro tipo de detalles. Encontraríamos el impuesto predial como la representación física georreferenciada de cada uno de los inmuebles. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando el caso de Orizaba, Veracruz. La representación de todo el proceso georreferenciado se encuentra al final en un producto en formato KML, Google Earth Pro, donde el usuario, el tomador de decisiones, etcétera, puede visualizar de forma individual cada uno de los inmuebles. Por ejemplo, en la ciudad de Orizaba, este ha sido el resultado final. Si le damos clic a cualquiera de ellos, nos aparece la clave catastral completa, la cuenta con la que se identifica. Se eliminó para esta presentación datos personales, por ello de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero tenemos otra información que nos parece relevante en términos de tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, las condiciones del pago, ¿no? Dicho de esta manera, tenemos en Google representada la información de toda la ciudad, predios urbanos, suburbanos y rurales, que pueden ser identificados por la cartografía que realizó el catastro. Claro, implica como tal este proceso de auditoría revisar de forma exhaustiva el mapa hasta que se encuentren de manera óptima. Así, se puede identificar con la base de datos del cobro del impuesto predial de la tesorería. Se puede identificar de forma gráfica, georreferenciada, dos tipos de inmuebles. En este ejemplo, los de color azul representan inmuebles que tienen pagado el impuesto predial, pagado 1, código 1 que significa pagado, por tanto no tienen corriente ni rezago, están ceros, y predios de color rojo que tienen el dígito 0 que significa no pagado y por tanto responde a que en corriente, la variable corriente, tiene un adeudo de 188.72 pesos. Esta variable total rezago representa la información de la suma de corriente más los rezagos, etc. En este caso 3.445 pesos. Y eso se debe a que el número de periodos de adeudo que tiene este inmueble son 18 periodos. Estos que tenemos como elementos no constituidos sí se encuentran en la primera representación, pero muchos de ellos representan en sí cuentas de no emisión, cuentas que tienen inconsistencias, cuentas que posiblemente tengan duplicidad, pero sobre todo que tienen no emisión, ¿no? Entonces, de esta forma tenemos un sistema de información geográfico que responde a los cortes del cobro del impuesto predial, que responde a las diferentes necesidades de los tomadores de decisiones, ¿no?
Este es uno de los ejemplos más prácticos de utilizar un sistema de información con georreferencia. El sistema de coordenadas que se utiliza es el indicado para el estado, el universal traversal Mercator UTM, la malla UTM, y en general sirve para tomar otras decisiones de auditoría, como son, por ejemplo, en las zonas donde localizamos fuera del centro. Vamos a representar predios urbanos en esta zona, suburbanos que se encuentran en las periferias y rurales que se encuentran para diferentes tipos de usos o destinos, ¿no? Incluso con la identificación de la clave catastral podemos georreferenciar la información estadística a nivel individual, es decir, a nivel de predio, ¿no? La auditoría correspondería entonces a determinar cuáles son las áreas faltantes, ¿no? Por ejemplo estas, que requieren de la representación cartográfica, es decir, de la visita física ocular, por ejemplo, de la revisión, etcétera, ¿no? Recordemos que en este punto de la presentación no se está usando el drone. Platicaré de forma breve posteriormente la utilización del drone, ¿no? Por tanto, en esta representación del sistema de información geográfico vamos a localizar diferentes datos estadísticos, sobre todo de la base de datos alfanumérica del padrón catastral, o incluso podemos hacer la representación de cómo se encuentra pagado, ¿no? En este caso el impuesto predial o la limpia pública, el drenaje o demás servicios que tengan una relación directa de medición unitaria con respecto al inmueble. Ahora, parte de la auditoría que se haría al catastro, también se identifica una variable muy interesante que tiene que ver con las construcciones, los bloques de construcción, ¿no? A continuación podrás observar bloques de construcción que fueron derivados también del dibujo catastral, pero que ya están cuantificados y georreferenciados con respecto al mapa. ¿Qué significado o qué valía tiene representar un sistema de información geográfico? Por ejemplo, aquí estamos utilizando el software gratuito de Google Earth Pro, que podemos ver zonas específicas donde nos faltan construcciones, por ejemplo, sin la necesidad de un dron. Aquí tenemos probablemente una barda, ¿no? O incluso podemos movernos a otras zonas y revisarlo con el software gratuito de Google Earth Pro y revisar, por ejemplo, aquí falta construcción, aquí faltan bloques de construcción, y esos ya son construcciones que podemos ir a cobrar de forma directa, ¿no? Claro, hay que hacer la revaluación del inmueble, ¿no? Entonces cada uno de los bloques de construcción representa alturas dependiendo del número de etiquetas de la ficha catastral, del padrón catastral, y cada uno de ellos está referenciado con respecto a la clave catastral, ¿no? Esto es muy importante. Incluso podemos identificar el tipo de construcción a la que pertenece y la altura, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Estoy haciendo un resumen, una representación rápida. Lo que se propone en este apartado de sin el uso de las tecnologías, la auditoría del catastro, es el ancho de la zona cartografiada, es decir, cuáles son las zonas que nos falta catastrar, ¿no? Por ejemplo estas, ¿no? Aquí hay zonas faltantes que parecen obvias ya en este momento, pero en el dibujo del catastro el ojo humano hace omisión de estas zonas, ¿no? Probablemente se encuentren como un predio de carácter suburbano o rural, pero el sistema de información geográfico nos permite auditar cuáles son las zonas que nos faltan todavía por cartografiar. Duplicidad de cuentas suburbanas contra rurales. Cuando ya tenemos la identificación de las cuentas urbanas y suburbanas, podemos hacer la vinculación y revisar si hay cuentas duplicadas.
cuentas que se encuentran en el padrón catastral pero que no se localizan en la cartografía. Este punto es muy importante. Sucede que el resultado de la confrontación entre la base de datos alfanumérica del padrón catastral o el padrón factura de la tesorería o cualquier otro padrón, limpia pública, drenaje, etc., contra la cartografía del catastro, vamos a localizar que se encuentran dibujos, bloques de dibujos, polígonos de dibujos que tienen información en el dibujo, pero que en el momento de contrastarlos con el padrón no se encuentran. Por ejemplo, estos predios que están marcados e iluminados en este momento son predios que se encuentran dibujados en la cartografía del catastro, pero que cuando fueron comparados con el padrón catastral no se localizan, ¿no? Por tanto, cuentas que se encuentran en el padrón catastral, es decir, están en el padrón catastral, pero que en el momento de la auditoría no se localizaron esas cuentas en la cartografía. Esta inconsistencia es normal porque regularmente los catastros trabajan de forma separada la captura de la base de datos alfanumérica y la captura o dibujo en el CAD, en el dibujo asistido por computador. Por el contrario, cuentas que se encuentran en cartografía pero que en la auditoría no se localizaron en el padrón catastral, el versus, la contraria. Por otro lado, detección de cuentas no emisión, es decir, identificar cuáles son las cuentas que no están pagando el impuesto predial y que no lo deben de pagar, o que tienen inconsistencias. Por ejemplo, cuentas que no es el caso, ese es otro layer. Por ejemplo, si fuera este el layer, la representación de cartografía, serían cuentas que en su mayoría pertenecen al gobierno federal, al estatal, al municipal, áreas verdes, etc. Pero si no deben de tener la condición de no emisión, entonces podemos identificarlas desde el gabinete, sin salir desde la oficina. Podríamos identificar cuáles son las cuentas que tienen ese error, ¿no? Por otro lado, la detección de predios por estado físico. Se puede generar información o productos de cada uno de los predios con respecto a cómo se encuentran físicamente. Por ejemplo, que toda esta representación de más de 40.000 inmuebles contenga datos o colores o representaciones, etcétera, estadísticas sobre todo, donde podemos identificar por colores qué tipo de estado físico tienen, si son baldíos, construidos, etcétera. Ahora, muy importante, cuando se tenga determinado, por ejemplo, que estos son baldíos, ¿no?, que en el padrón factura, en el padrón catastral se encuentran como estado físico baldíos, pero que en el momento de la auditoría realmente al confrontarlos, por ejemplo, con Google Earth localizamos construcciones, entonces el tomador de decisiones, sin necesidad de drones, por ejemplo, o un vuelo de avión, ya puede hacer una confrontación de las diferencias de construcción. Por ejemplo, esto que son construcciones, y si ese fuera el ejemplo y que estos fueran baldíos, en estado físico baldío, podríamos determinar entonces que requieren de una revaluación catastral, ¿no? Muy bien. Confrontación de predios por estado físico contra cartografía catastral. Algo muy similar, sin embargo es distinto, porque una cosa es que en el dibujo aparezca el inmueble como baldío, por ejemplo, y otra cosa es que en el sistema, por ejemplo, que en la base de datos alfanumérica diga estado físico construido, ¿no? Entonces puede comparar lo que dice el estado físico del padrón catastral contra el estado físico de la cartografía. Muy bien. Una nota: es posible realizar diferentes productos georreferenciados a petición particular, es decir, si tú deseas conocer cierto cruce de variables, por ejemplo estado físico con tipo de traslado de dominio, etcétera, se puede realizar ese tipo de información, ¿no? Es decir, el proceso de confrontación se pueden elaborar cruces de variables específicas, ¿no? Ahora, el sistema de información geográfico, antes y después de la auditoría se puede realizar de diferentes modos, pero
tendría que ver con la representación como tal de los inmuebles, ¿no? Su corrección en su posición física. Probablemente algunos dibujos no coincidan, ¿no? Eso es normal a veces por el sistema de coordenadas que se utilice, o por el origen del desarrollo del dibujo o la autorización del catastro, ¿no? El mapa del impuesto predial implicaría como tal la identificación periódica, por ejemplo para el tesorero, el de ingresos, etcétera, de cuáles son los predios que tienen adeudo, ¿no? Y que se requiere la notificación. Ahora, se puede hacer una representación de los predios que deben, como es este caso, predios que deben impuesto predial, contra predios que identificar el mayor monto de deuda que tiene cada uno, ¿no? Ese es otro tipo de subproducto. Por lo tanto, se identificarían de diferentes colores, por ejemplo. El tomador de decisiones de la tesorería, etcétera, podría decidir que si tenemos más colores o más o un color más denso o mayor número de lotes en una zona específica, pues ir directamente a la notificación de esa zona en lugar, por ejemplo, de la elaboración de notificaciones por regiones o zonas consecutivas. Es decir, la mayoría de los municipios lo que hace es que comienza la impresión de las notificaciones en la zona centro, que es la localidad 1, región 1, manzana 1, y así sucesivamente. Bueno, podría cambiar ciertas estrategias y decidir ya no imprimirlas por esa consecución, sino por ejemplo en las zonas donde hay mayor número de adeudos, de deudores, por ejemplo, o irse a las zonas que tienen mayor adeudo en términos cuantitativos y económicos, ¿no? Eso significa, por tanto, el cobro estratégico. Dicho de otra manera, un momento, se tendrá información georreferenciada de las zonas, ¿no? Las zonas o colonias, dependiendo cuál es el agrado, si el tipo de zona por asentamiento humano o de las colonias. Se puede tener representaciones estadísticas, como es este caso, ¿no? Se puede tener también por los tipos de asentamientos, ¿no? Si son de interés social, comercial, etcétera, si son habitacional moderno, etcétera. O sea, se puede tener de diferentes formas la representación. Incluso se puede ligar la información del catastro con el plan de desarrollo municipal o la planeación urbana, los coeficientes, los índices, etcétera, ¿no? Ahora, el mapa estratégico, el mapa del cobro estratégico implicaría permíteme un momento, el análisis estadístico espacial. Por ejemplo, yo recomiendo la técnica espacial por análisis kernel, que representa la densidad. Aquí lo que vas a observar en este mapa, que también se puede representar en Google Earth, son los nombres de las colonias, ¿no? La división espacial de la colonia, por ejemplo, Aulicaba, ¿no? Y encontrarás que estos colores representan la escala Likert, 5 valores, donde el valor más oscuro, el tono más oscuro, representa a nivel de predio, no a nivel de manzana, sino a nivel de predio, mayor número de contribuyentes con adeudo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a tomar decisiones estratégicas sobre cómo cobrar, o por ejemplo, si fuera todo lo contrario, decisiones para catastro, dónde ir a revaluar, tendría insumos o productos que me permiten tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ¿a dónde me iría en esta radiografía de los impuestos, del impuesto predial? Bueno, yo me iría a esta parte entre la colonia Aulicaba y la colonia Centro, que es esta parte. Sin embargo, también me iría a esta parte que colinda entre la colonia Aulicaba y la colonia 10 de mayo, o específicamente a la 27 de mayo. Es decir, ya no se toman decisiones por corazonadas o por subjetividades, sino son decisiones con base en el análisis estadístico espacial, ¿no? Técnicas estadísticas del análisis georreferenciado, ¿no? Muy bien. Con esto, muy importante, estaba olvidando el mapa electoral de las seccionales de casilla. Un momento.
Voy un momento. Una disculpa, con todas las ventanas es complicado moverme de una ventana a otra. Ok. Como podrás observar, está montado en google.com.mx Maps para la visualización rápida desde HTML, desde internet. Es decir, cualquiera, incluso con un celular, tú puedes visitar esta página desde tu celular y puedes observar este mapa. Claro, tiene mejor presentación en una computadora. Se necesita internet, la persona puede entrar directamente con este link. Y otro de los productos que se puede realizar con base en la información estadística y cartográfica es el mapa electoral. Aquí lo que vas a encontrar es la representación de cada una de las seccionales. Este es el municipio de Córdoba y estas son las seccionales, ¿sí? Las seccionales de las casillas para el municipio de Córdoba, y se representa por colores quienes están ganando. Pero incluso si tú tocas un polígono, este que acabo de tocar, me identifica quién es el ganador, cuál es la sección, ¿no? Cuántos votos tuvo según el PREP o los resultados del OPLE, quién es el ganador, y te puede dar diversa información. Este es un producto novedoso para las elecciones municipales recientes 2017, que es un instrumento para la toma de decisiones, ¿no? Incluso se puede sacar datos estadísticos del INEGI, incluso vincularlos con los del catastro, ¿no? Otra seccional, esta seccional se puso de color negro a propósito, la puse de color negro para representar la abstención. Según el PREP, los resultados de las elecciones municipales 2017 para Veracruz, en Córdoba, los resultados para el lunes, que son los resultados oficiales, había mencionado que hubo una abstención, ¿no? Prueba de ello es que incluso agregué la impresión de pantalla donde manifiesta el PREP que no hay resultados, ¿no? Ahora, este es otro producto, ¿no? Un producto que nos permite tomar decisiones con respecto a dónde ir, a dónde no ir, dónde tenemos preferencia, dónde no tenemos preferencia, dónde hay más mujeres, dónde hay más niños, etcétera, ¿no? Ahora, otro subproducto muy interesante también tiene que ver con la representación de cómo se fueron ganando cada una de las seccionales, y lo que acabo de prender en color amarillo, un momentito. Ok, esto que tenemos de color amarillo son las obras públicas condensadas 2014-2017 para este municipio, y incluso se pueden clasificar. No fue el objeto de esta investigación, pero sí se pueden clasificar por tipo, por año, etcétera, ¿no? Pero es interesante cuando podemos observar cómo se comportó la relación de los resultados de quién ganó, qué partido ganó en las seccionales con respecto a las obras que se realizaron. Este es un resultado de una investigación reciente como académico, y podemos observar que en este municipio, en las seccionales donde ganó el PRI, hubo en su mayoría reproducciones u obras públicas, ¿no? Lo que legitima la acción del buen gobierno en la teoría del buen gobierno, ¿no? Ese es otro producto muy interesante, y con eso estaría finalizando la primera parte de la presentación, que tiene que ver con cuáles productos de sistema de información geográfico se pueden elaborar sin la utilización de un dron, ¿no? Pasaremos a la segunda parte, y más breve, pero también muy interesante, que tiene que ver con la maximización de recursos con el uso de los vehículos aéreos no tripulados, UAP o drones, ¿no? Para ello tendré que representar, un momento, ok, diferentes procesos que son el resultado de la utilización de un dron junto con las fotografías del dron, obviamente georreferenciadas. No es cualquier dron, es un dron que nos permite como tal tomar fotografías de la superficie
pero lo importante es todo el proceso que requiere la manipulación de las fotografías del dron. Por ejemplo, lo que se puede realizar en términos de la actualización catastral son diversos productos. Los más importantes que tengo a continuación como presentación breve es el PONCLUS en formato LAS, que es una tecnología similar a la LIDAR. No es LIDAR, el LIDAR es carísimo, pero es una tecnología similar porque son una nube de puntos, ¿no? Cuando hablo de la nube de puntos tendrá más sentido esta representación. Este es un ejemplo, por ejemplo. Este es un ejemplo de un parque que constituye una superficie similar a entre 16 y 18 manzanas en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí es una tecnología de nube de puntos, ¿no?, que nos permite la interpretación de una superficie, pero realmente no es una fotografía, es el procesamiento de millones de puntos, ¿no? Millones de puntos que son procesados de forma individual, obviamente bajo un software, ¿no?, y que nos da una representación muy similar a la superficie con respecto a qué elementos lo constituyen. Estamos hablando no de una fotografía ni un modelo tridimensional. Todavía esto no es un modelo tridimensional, esto es una nube de puntos. Esta nube de puntos nos permite, por ejemplo, determinar las alturas de los inmuebles, ¿no? Nos permite determinar también, por ejemplo, un modelo digital o las curvas de nivel posteriormente. Incluso en algunos municipios lo que están realizando es utilizar la nube de puntos, ¿no?, para generar modelo tridimensional o modelo dimensional de zonas arqueológicas, patrimonios, pueblos mágicos, etc., ¿no? Esta información se puede cargar incluso en la web y cualquier persona podría manipularla, hacer una visita virtual, etc. Derivado de la nube de puntos se generan los procesos de modelo digital de elevación, ¿no?, el modelo digital de terreno, el modelo digital de superficie, en este caso modelo digital de elevación en formato TIFF, y finalmente termino esta breve presentación con uno de los productos más interesantes e innovadores con la actualización catastral, que no es un tema reciente, pero que es un tema de innovación en términos de la utilización de vehículos aéreos no tripulados web, que es la ortofoto, en este caso en formatos TIFF y en formatos KMZ, ¿no? ¿Para qué nos sirve la ortofoto? Bueno, específicamente para el tema de catastro voy a dirigirme al AutoCAD Map 3D 2017, y del resultado del ejemplo que te mostré hace un momento vamos a insertar el resultado de ese proceso que es la ortofoto en el AutoCAD. ¿Qué significa eso? Que se podría tener ortofotos de la ciudad de forma periódica. Durante todo el año se podrían ir sacando zonas, ¿no?, en específico. El proceso es largo, pero es un proceso que permite actualizar el dibujo, el padrón catastral y obviamente mejorar las finanzas municipales. Por ejemplo, aquí me encuentro en el AutoCAD. Un momentito, está un poco lenta. Ok. Y lo que voy a hacer es insertar esa ortofoto, ¿no?, esa ortofoto del ejemplo que te expongo, que son entre 16 y 18 manzanas. Un momento. Está fallando el equipo. Un momento, por favor. Listo, ahí está. Voy a cargar la ortofoto, pero esta ortofoto tiene algo muy particular. No es el resultado de tomar las fotografías y ordenarlas literal. Se está referenciando la ortofoto con el sistema de coordenadas UTM, Universal Traversal Mercator, con las coordenadas exactas del lugar, lo que implica que el tomador de decisiones del catastro pueda ver y decidir, por ejemplo, si está bien ubicado su dibujo. Puede ser que incluso con la ortofoto podamos localizar manzanas o colonias que están rotadas, que están mal orientadas, que están en otra posición geográfica, etc. La ortofoto nos permitiría identificar la posición geográfica
casi exacta. Digo casi exacta porque es un proceso manual, no es un proceso de imagen satelital. Ahora, esta ortofoto que está cargada en este momento es el resultado del procesamiento de varios softwares, el mismo ejemplo que te expuse hace un momento, pero la ventaja es que como ya está corregida la referencia perpendicular, uno puede dibujar directamente, por ejemplo, esta construcción. Un momento. Ok. En este ejemplo la resolución todavía no es bastante buena, es un ejemplo, pero podemos ir dibujando porque ya está corregida la imagen. ¿Listo? Es un ejemplo, ¿no? Y con el DEM podemos revisar las altitudes, etcétera. Incluso este procesamiento puede realizarse con drones menores, sin embargo no darían esta calidad que es calidad media, y diferentes procesamientos pueden dar diferentes calidades, ¿no? La ortofoto tendría este sentido, que podrían dibujar encima, ¿no? Y ya está orientado el sistema de coordenadas del objeto, ¿no? Esta es una novedad en términos de la utilización de los drones y el sistema de información geográfico y la actualización catastral, ¿no? Finalmente, cosa interesante, un momento, acá está. Esa ortofoto también se puede elaborar en diferentes formatos. Algunos catastros, algunos gobiernos locales están utilizando específicamente el Google Earth, pero pues el Google Earth no tiene una excelente resolución, y eso se debe a muchos sentidos, ¿no? Pero, por ejemplo, quiero que observes en este punto, en Google Earth cuando nos acercamos se pierde la referencia, se pierde el dibujo, ¿no? Pero la ortofoto, quiero que observes que empalma, porque tiene el sistema de coordenadas, ¿no? Está cargando. Vamos a esperar a que cargue bien. Un momento. Esta computadora no está diseñada para la manipulación y procesamiento de estos productos, pero la ortofoto tiene una muy buena calidad, pero está tardando. Voy a cerrar algunos programas. Voy a cerrar este. También lo puedo cerrar. La calidad que nos va a dar la ortofoto son centímetros. Por ejemplo, estos son centímetros, ¿no? Quiero que observes cómo se empieza a pixelear ya en este punto. Aquí ya se pierde, ¿no? Vamos a ver. Sigue cargando. Ok. Bueno, si me permites, en otro momento podré yo representarte otro tipo de productos, pero la calidad es súper exagerada, ¿no? Vamos a ver qué pasa aquí. Sí, es mi máquina. A ver. Bueno. Dicho de otra manera, lo que sucede es que esta ortofoto contiene información georreferenciada por el sistema de coordenadas y se puede manipular, incluso se puede montar en el Google Earth Pro para que podamos ver diferencias en términos de la calidad del Google Earth Pro y la ortofoto. Ahora, una de las ventajas de subir la ortofoto en el Google Earth Pro es que podemos determinar
diferencias de construcción de forma muy rápida, porque el Google Earth Pro nos permite la visualización a nivel de calle, ¿no? Muy bien, básicamente esos son algunos de los productos que se pueden elaborar, ¿no? No olvidemos que de las novedades que nos parecen interesantes, también se localiza la capacidad de que puedan observar diferentes usuarios los productos. Por ejemplo, con este tipo de representaciones se puede observar en los celulares, etcétera. Una opción también interesante es la representación en el formato HTML, es decir, que no necesita el internet. Con todos los archivos se puede visualizar directamente en una computadora, y el HTML puede ser observado directamente en una computadora. Se hace doble clic en el index, archivo HTML, y a continuación, en un momento la computadora está saturada, lo que sucede es que el mismo mapa que era observado en Google Earth Pro, vamos a observarlo aquí, ok, sí, se está fallando la máquina. Ok, imaginemos que algún usuario no tiene internet ni tampoco tiene acceso a Google Earth Pro, etcétera. Se puede observar la representación directamente en el formato HTML. Aquí, por ejemplo, ese es otro producto que sirve para la auditoría catastral. Lo que se está representando son predios que tienen adeudo, los rojos, los azules que tienen el predial pagado, y aquellos que tienen diferentes detalles o inconsistencias porque las claves catastrales no se localizaron en la cartografía, o viceversa, las claves catastrales de la cartografía no se localizaron en el padrón. Ese tipo de inconsistencias son muy frecuentes porque se realiza el dibujo de forma independiente al padrón factura, ¿no? Bueno, en resumen, tenemos la capacidad de elaborar productos georreferenciados sin la utilización de tecnologías como los drones. Incluso todos estos productos pueden ser procesados desde gabinete, ¿no? Y tenemos por otro lado productos que son derivados de tecnologías con la utilización de drones, ¿no? Sobre todo para la actualización catastral, las ortofotos, etc. Muchas gracias.